Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucho revuelo, mucha intriga y sinceramente mucha sorpresa. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que cuando se juntan el universo entero parece detenerse a escuchar. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque lo que vamos a desvelar hoy podría cambiarlo todo. Y antes de que nos adentremos en este torbellino de noticias, no olviden, si aún no lo han hecho, darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas. En el mundo del espectáculo, las relaciones van y vienen, los rumores vuelan y a veces, solo a veces, sucede algo que nos deja con la boca abierta. Y hoy, justo hoy, parece que estamos al borde de uno de esos momentos. La pregunta que todos nos hacemos, y la que vamos a intentar responder con los datos que tenemos, es ¿tomará Can Yaman una decisión por Demet Özdemir que nos dejará a todos en shock? Créanme, la información que hemos recopilado es jugosa, emocionante y llena de matices. Hemos estado siguiendo cada movimiento, cada publicación, cada entrevista, y hay algo que flota en el aire, una energía diferente, una especie de preparación para un evento significativo. Y es que Can Yaman, ese actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y esa sonrisa que desarma, parece estar en un punto crucial de su vida personal y profesional. Y en este cruce de caminos, la figura de Demet Özdemir, su coprotagonista en la aclamada serie Erkenci Kuş, y a quien muchos shippean incansablemente, cobra una relevancia que no podemos ignorar. Seamos sinceros, la química entre Can y Demet en pantalla era algo que trascendía las cámaras. Era palpable, magnética y eso, naturalmente, alimentó innumerables especulaciones sobre una relación en la vida real. Aunque ambos han mantenido un perfil relativamente discreto sobre su vida privada, y a menudo han aclarado que solo son buenos amigos y compañeros de trabajo, hay ciertos detalles que nos hacen pensar que algo más grande podría estar gestándose, o quizás, algo que Can Yaman está contemplando activamente que involucra directamente a Demet. Piensen en esto, Can Yaman está en un momento de su carrera en el que se está posicionando fuertemente en el mercado internacional, especialmente en Italia, donde su popularidad es estratosférica. Ha protagonizado series de gran éxito y su agenda parece estar más apretada que nunca. Y en medio de toda esta vorágine profesional, es natural que uno empiece a pensar en la vida personal, en los afectos, en aquello que nos da estabilidad y felicidad. Ahora, ¿cómo encaja Demet Özdemir en todo esto? Pues bien, las últimas señales, los pequeños gestos, las coincidencias en sus comunicaciones o la forma en que uno defiende o menciona al otro en entrevistas, todo suma. Hemos visto, por ejemplo, cómo en ocasiones, cuando se le pregunta a Can sobre Demet, hay una chispa especial en sus ojos, un tono de voz más cálido, una defensa más enérgica ante cualquier comentario negativo. Lo mismo ocurre cuando Demet habla de Can, hay un respeto, una admiración que va más allá de la simple camaradería profesional. Y es precisamente esta conexión, esta historia compartida en Erkenci Kuş, la que ha cimentado una base de fans sólida que en gran medida desea verlos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. La decisión que Can Yaman tomar por Demet Özdemir podría ser de esas que marcan un antes y un después. No hablamos de un simple gesto romántico, sino de algo que podría implicar una reestructuración de sus carreras, un compromiso más profundo, o incluso, una unión que sorprendería al mundo del entretenimiento. Imaginemos por un momento que Can Yaman está considerando un proyecto, una película o una serie, y que dentro de ese proyecto, la participación de Demet Özdemir es fundamental, no solo por su talento sino porque él así lo desea. Esto podría significar que Can esté poniendo condiciones para aceptar el papel, o que esté usando su influencia para que Demet sea elegida. Piénsenlo en la industria, la influencia de un actor consolidado como Can es considerable. Si él quisiera, podría abrir puertas y si Demet es alguien a quien él aprecia y respeta, ¿por qué no iba a querer impulsarla en un proyecto que podría ser beneficioso para ambos, o al menos para ella? Otra posibilidad, y esta es quizás más personal y delicada, es que esta decisión esté relacionada con la vida privada. Hemos sido testigos de cómo algunas parejas de celebridades, tras años de amistad y colaboración, han dado el salto a una relación sentimental más seria. Si asumimos solo por un instante que la relación entre Can y Demet ha evolucionado más allá de la amistad, entonces las decisiones de Can podrían ir en esa dirección. Podría estar pensando en un futuro juntos, en un compromiso. O que aunque no se haga público de inmediato, marcará un hito importante.
Esto podría traducirse en decisiones que favorezcan la estabilidad conjunta, como por ejemplo, buscar proyectos que les permitan estar cerca geográficamente, o incluso, la posibilidad de que Khan decida invertir tiempo y energía en proyectos que quizás no sean tan lucrativos a corto plazo, pero que le permitan tener más tiempo libre para dedicar a su vida personal, y por ende a Demet. Hemos visto cómo Can Yaman ha estado muy enfocado en su carrera italiana, incluso aprendiendo el idioma y adaptándose a la cultura. Esto demuestra una gran dedicación y una visión a largo plazo. Pero, ¿qué pasa si esa visión a largo plazo incluye un componente fundamental llamado Demet Özdemir? Imaginen que Can está trabajando en la concepción de un nuevo proyecto, tal vez algo que él mismo está produciendo o co-produciendo, y que dentro de ese proyecto, la protagonista femenina ideal para él no es otra que Demet. Esto no sería una simple elección de casting, sino una decisión consciente de querer trabajar con ella, de compartir escenario, de crear algo juntos desde cero. Y si él está dispuesto a tomar una decisión tan trascendental, como involucrarla en un proyecto de tal magnitud, demuestra un nivel de consideración y quizás de afecto, que va mucho más allá de lo profesional. Los detalles que han trascendido, aunque sutiles, son interesantes. En diversas ocasiones, hemos visto a Can Yaman defender a Demet Özdemir ante comentarios negativos en redes sociales o en la prensa. Esta actitud protectora, este deseo de salvaguardar la imagen de alguien, suele ser un indicio de un afecto profundo. Y si a esto le sumamos las coincidencias en sus círculos sociales, los encuentros casuales que a veces parecen no ser tan casuales, y la forma en que ambos se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales, la teoría de que Can está tomando decisiones que podrían beneficiar o incluir a Demet cobra más fuerza. Podríamos estar hablando de un proyecto de cine independiente que Can esté impulsando, donde él tenga un papel activo en la selección del elenco y haya puesto el nombre de Demet sobre la mesa como su primera opción, incluso si eso implica negociar salarios o adaptar el guión. O quizás en el ámbito de las series de televisión, donde la competencia es feroz, Can podría estar utilizando su prestigio para asegurar un papel para Demet en una producción de alto nivel, una que le permita a ella seguir consolidando su carrera. Esto sería una muestra de generosidad, de compañerismo, y para los que creemos en la posibilidad de una relación más profunda, un indicio de que su vínculo es lo suficientemente importante como para que Can invierta su influencia y su capital social en ella. Y no olvidemos el factor italiano. Si Can está tan establecido en Italia, ¿qué pasaría si surgiera una oportunidad para Demet de participar en una producción italiana de renombre? ¿Sería Can quien estaría detrás de esa puerta que se abre? ¿Quién estaría haciendo las gestiones, los contactos, las presentaciones necesarias para que ella tuviera esa oportunidad? La idea de un dúo dinámico Can-Demet conquistando el mercado internacional juntos, es algo que a muchos nos encantaría ver. Y si Can está dispuesto a hacer un movimiento estratégico para que esto suceda, sería una decisión audaz, sorprendente y sin duda, algo que todos estaríamos observando con lupa. Es importante recordar que en la industria del entretenimiento, las alianzas profesionales pueden ser muy poderosas. Si Can Yaman ve en Demet Özdemir una compañera ideal, alguien con quien la química fluye de manera natural y que puede aportar mucho a un proyecto, entonces su decisión de impulsarla o de incluirla en sus planes futuros, sería una jugada inteligente desde el punto de vista profesional. Pero más allá de lo profesional, si hay un vínculo personal que los une, entonces la magnitud de esa decisión se multiplica exponencialmente. Pensemos en el impacto que tendría una colaboración oficial entre ellos, más allá de Erkencikus. No solo para sus carreras, sino para sus fans, para la narrativa que envuelve a estos dos ídolos. Sería un evento mediático, sin duda. Y si Can Yaman está liderando esta iniciativa, si es él quien está tomando la iniciativa de hacer que esto suceda, estaríamos hablando de un nivel de compromiso que va más allá de un simple deseo de trabajar juntos. Estaríamos hablando de una apuesta personal. Ahora bien, ¿qué tipo de decisión específica podríamos esperar? Podría ser algo tan directo como el aceptar protagonizar una película solo si ella es la coprotagonista. O podría ser más sutil, como el usando su influencia para asegurar que ella sea considerada para un papel clave en una serie importante que él está produciendo. O incluso, y esto ya es especulación pura, pero ¿qué pasaría si Can estuviera pensando en invertir en algún tipo de proyecto artístico, quizás una obra de teatro o una serie web, y hubiera decidido que Demet sería la actriz ideal para liderarlo? Estas son las preguntas que nos mantienen despiertos, ¿verdad? La clave aquí es la palabra decisión. No se trata de una casualidad, ni de una oportunidad que se presenta de forma fortuita.
Se trata de un acto consciente, meditado, de una elección que Can Yaman haría, y que estaría motivada, en gran medida, por la presencia e influencia de Demet Özdemir en su vida. Ya sea como una amiga leal, una colega de confianza, o algo más profundo, su presencia parece ser un factor determinante en las posibles acciones de Can. Y cuando digo sorpresa, me refiero a que podría ser algo que vaya más allá de lo que la mayoría de los fans esperan. No estamos hablando de que se crucen en un evento y se salude. Estamos hablando de acciones concretas, de movimientos estratégicos, que demuestren un nivel de consideración y un deseo de implicar a Demet en su futuro de una manera significativa. Para concluir, mis queridos amigos, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que capturan nuestra imaginación. Los rumores, las especulaciones, la química innegable, todo ello nos lleva a pensar en las posibilidades. Y lo que hemos explorado hoy es la intrigante idea de que Can Yaman podría estar en un punto en el que está dispuesto a tomar decisiones importantes que involucren activamente a Demet Özdemir. Ya sea en el ámbito profesional, impulsando su carrera, o en el ámbito personal, construyendo un futuro juntos, la posibilidad de una acción decisiva por parte de Can que beneficie o incluya a Demet, es algo que tiene a muchos de nosotros expectantes. Ha sido un placer sumergirnos en esta apasionante posibilidad con ustedes. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué creen que podría estar planeando Can Yaman? ¿Qué tipo de decisión creen que podría tomar? Me encantaría leer sus teorías y opiniones en la sección de comentarios. No se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado y les ha parecido interesante, compártanlo con todos sus amigos que también son fans de Can y Demet, y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.